BBN le da la bienvenida a Desde el Púlpito, un programa dedicado a la fiel exposición de las Escrituras a través de pastores y maestros alrededor del mundo. Qué privilegio que el Señor nos utilice en su obra, nos llame para encomendarnos un ministerio específico. A continuación, el hermano Guillermo Regato estará enseñándonos del tema Acepta el desafío del llamado de Dios. Abra su Biblia, si le es posible, en San Marcos capítulo 3. Allí estaremos leyendo la palabra de Dios para aprender de este llamado. Vamos a pasar al mensaje, preste mucha atención. Señor, te damos gracias porque en esta hora nos permites abrir tu libro, tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú nos bendigas, que tú abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y nos des un corazón sencillo, dispuesto a obedecerlas. Perdona, Señor, nuestros pecados, todas aquellas cosas que nos impiden que nos acerquemos a ti en esta hora con libertad. Señor, te damos gracias por el Señor Jesucristo y por su obra. Y pedimos estas cosas agradecidos, Padre, rogándote que solemnices nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. El Señor Jesucristo está con sus discípulos, es decir, está con la multitud, pero también con los discípulos. Entonces dice el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y los menciona luego a los 12 apóstoles. Entonces volvemos a leer el versículo 13 y el 14. Después el Señor subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hasta aquí nomás, hermanos. Después vamos a hacer otras lecturas a medida que vayamos avanzando. Pero qué escena conmovedora, ¿no es cierto? Hemos leído. Dice otro evangelio que el Señor había pasado toda una noche orando para hacer esto que iba a hacer. ¿Qué fue lo que hizo acá el Señor? Dejó a la multitud, subió al monte, llamó así a los que él quiso, los estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Y cuál es la función que tenemos nosotros en esta tierra? ¿Para qué el Señor nos dejó? Para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y si bien, como cantábamos en la última canción, te serviré no importa cómo esté, decíamos, ¿no? Es decir, no estamos diciendo no importa cómo esté con pecado. El escritor no se refirió al pecado en su vida. Te serviré no importa cómo esté. No, debemos servir al Señor en santidad, ¿no es cierto? Es decir, viviendo en obediencia delante de él. Pero el escritor de la canción dice, te serviré no importa cómo esté, porque sin duda estaba pasando un momento de dificultad, de aflicción. Pero él escribe y dice, bueno, igual te voy a servir, igual voy a predicar. Porque esa es, digamos, es la función, hermanos, que tenemos nosotros mientras el Señor nos deja aquí. Además de todo lo demás que por la gracia de Dios podemos hacer.
Pero en una sociedad rebelde y pecadora como en la cual estamos, que está lejos de Dios, que no le importa buscar a Dios, es un desafío esto. ¿No le parece que es así? Es un desafío que Dios nos pone delante, que Dios nos ofrece. Ahora, como hijos de Dios, lo podemos aceptar o nos podemos conformar al grupo de creyentes multitudinario. Porque, hermanos, no se predica el Evangelio de Jesucristo desde los púlpitos, nada más. Fundamentalmente debemos predicar en nuestra relación personal, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestro compañero de trabajo, pero convengamos que no todos hacemos esto. ¿No es así? Siempre son unos pocos los que aceptan este desafío. Y muchos de nosotros nos perdemos en el conjunto de creyentes que no acepta ese desafío. Por eso vamos a meditar en estos dos versículos, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esto, que creo que a mí me pesa, sin duda, y a ustedes también, porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, decía acá el versículo 13, algo que hizo primero el Señor. Después de haber estado con la multitud, subió al monte con los discípulos y llamó así. Es decir, el Señor llamó así. ¿A quiénes? ¿A todos? No, llamó así. Y aquí yo veo, hermanos, aceptar el desafío del llamado de Dios. Llamó así. El Señor nos llama así a cada uno de nosotros. En el momento que le aceptamos al Señor como Salvador, somos sus hijos. Pero no solamente en ese momento el Señor nos llama, sino ahora el Señor nos está llamando así. Para esto, para enviarnos a predicar. Entonces está el desafío de este llamado. Llamó así. Fijémonos que el Señor los está llamando a tener una comunión íntima a los apóstoles con Él. Porque si no, el Señor podría haber hecho esta reunión junto con la multitud en cualquier otro lugar. No, el Señor se fue al monte y llamó así. El primer paso es aceptar el desafío de su llamado hacia Él. Y es un llamado personal, particular, que usted y yo tenemos delante de Dios. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo está nuestra vida en relación con el Señor? Con este llamado así. Porque esto es más que venir a la reunión. Esto es más que leer la palabra de Dios 10 minutos por día, o orar 5 minutos antes de ir a trabajar. Esto es más. El Señor se tomó un tiempo con los discípulos. Subió al monte, dejó la multitud y llamó así. Entonces, ¿cómo está nuestra vida en el tiempo que damos al Señor, en el día? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor de oración y de lectura? Es importante en este llamado así. ¿Cómo está nuestra vida? Qué importante que es revisar este tiempo de devocional que dedicamos al Señor. ¿Y por qué es necesario aceptar este llamado que hace el Señor, que nos hace a todos, que le hizo a los discípulos? Él dice, llamó así. ¿Por qué es importante aceptarlo? Porque, hermanos, todo lo que podamos hacer para Dios, ¿de quién viene? Viene del Señor. Entonces, es imposible que querramos hacer algo para el Señor, ya sea en la congregación, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo o ya sea en mi estudio, si yo no estoy con Él. Dejemos de hacer todo, porque no vale nada. Si lo importante es esto, dice el Señor, llamó así. Lo importante es mi comunión personal con Él, en lo que querramos hacer para Dios. Y por esto se infiere entonces que yo debo estar bien con el Señor.
Es decir, no debemos servir al Señor estando mal, sintiéndonos mal. A veces decimos, bueno, vamos a servir al Señor porque yo me siento mal. Entonces, sirviendo al Señor me voy a empezar a sentir bien. Está mal. ¿Se dan cuenta? Eso es poner el carro delante del caballo. Sería una cosa así. Yo voy a servir al Señor porque me siento mal, me siento desganado, estoy en una relación con el Señor que no es muy buena, entonces me voy a involucrar en las tareas de la iglesia. Voy a empezar a servir al Señor. Quizás humanamente es una buena intención, pero no debemos servir al Señor estando mal para estar bien, estando débiles espiritualmente para estar fuertes espiritualmente, estando sin comunión con los hermanos para ver si podemos comenzar a estar en comunión con los hermanos. Porque primero dice que el Señor llamó así. Primero es la comunión con Él. Ahora uno dice, ¿por qué no puedo entonces? Bueno, hay muchas razones por las cuales no podemos servir al Señor así. Pero hay una importante. ¿Y saben por qué? Porque en el momento que decidamos ponernos a disposición del Señor, siguiendo este paso, ¿no? Primero, estar primero con el Señor, el diablo se nos va a oponer. El diablo se nos va a oponer. Porque el diablo es el gran opositor de Dios. Y como tal está muy interesado en que nosotros no estemos con el Señor para que después Él nos envíe a predicar y a hacer la obra que Él quiere. Primera Tesalonicenses 2:18, dice allí el apóstol Pablo. ¿Quién lo puede leer? A ver, ¿alguno lo puede compartir? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Sí, no era un intento nomás del apóstol Pablo. Es decir, la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia muy bendecida por Dios. Estos hermanos habían tomado la palabra de Dios, no como palabra de hombre, no como palabra predicada de Pablo nada más. La habían tomado como la palabra de Dios que es. Y hermanos, cuando usted y yo tomamos de esta manera la palabra de Dios, no porque la esté dando yo, sino cualquier hermano que comparte la palabra de Dios, no pasa tanto por quien da la palabra, pasa por quien la recibe. Si usted y yo recibimos la palabra de Dios, como es según en verdad, dice acá el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, es la palabra de Dios que actúa en nuestras vidas, va a haber fruto. Y así pasó con estos creyentes. Ellos habían recibido de esta manera la palabra de Pablo. ¿Y qué pasó? Hubo una gran transformación en esta iglesia. Pero Pablo, a pesar de esto, estaba muy preocupado por estos hermanos. Porque el diablo les iba a tentar. Y el diablo estaba queriendo estorbar el trabajo de Pablo. Entonces Pablo dice, más de una vez quise ir. Porque quería estar con ustedes para ver cómo andaban, cómo estaban siguiendo al Señor. Y dice, una vez intentó, no. ¿Una? ¿Y cuántas veces dice? Más, ¿no? Una y otra vez. Fue más de una oportunidad que Pablo quiso ir a Tesalónica. Pero ¿quién se le opuso? Satanás. Se le opuso al diablo. El diablo. Y hermanos, ¿a Pablo solo se le opone el diablo? ¿O a usted no se le opone el diablo? A nosotros también. Por eso que es necesario estar con Él. ¿Se dan cuenta? Dice el Señor, subió al monte y llamó así. Nadie que quiera servir al Señor eficazmente va a poder hacerlo si no está con el Señor, en esa relación de intimidad con Él. Ahora bien, uno dice, bueno, sí, yo quiero servir al Señor, quiero estar en sus caminos, quiero obedecerle. Vamos al Evangelio de Lucas 9, capítulo 9, versículos 57 y 58. Vamos a leerlo, 2 versículos solamente allí. Dice, yendo ellos,
por el camino los discípulos, el Señor y la multitud que le seguía. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, cualquiera hubiera dicho: bueno, Señor, ponete contento, hay uno que quiere seguirte a donde quiera que vayas, alentalo, Señor. ¿Cómo no lo vas a alentar? ¿No es cierto? Qué buen deseo que tuvo este hombre. Te voy a seguir donde quiera que vayas. Y hermanos, no era fácil seguir al Señor, ¿eh? Dice el versículo 58, ¿qué le responde el Señor? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Lo que el Señor había creado. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Terrible, ¿no? Lo que le está diciendo el Señor. Es decir, el Señor le está diciendo: si vos querés seguirme, las cosas no te van a ir muy bien. Es duro seguir al Señor, ¿no? Bueno, qué bueno que es reflexionar y decir, ante una sociedad competitiva en la cual vivimos, ante una sociedad que quiere que usted y yo nos capacitemos constantemente, que progresemos, que adelantemos, ¿qué nos pide el Señor? Que le sigamos. Y para eso va a haber que renunciar a muchas cosas. ¿Qué le dijo el Señor a este hombre? Ahora, ¿el Señor quiere que seamos analfabetos? ¿Que seamos indigentes? ¿Que quedemos en la indigencia, es decir, que no tengamos lo necesario? No, sin duda que no. Pero hermanos, si usted y yo queremos seguir al Señor y queremos estar con Él, llamó así, y va a haber que pagar un precio, porque muchos de nosotros queremos servir al Señor, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que Él quiere, ¿no? Queremos seguir con nuestras cosas. Y entonces tenemos que revisar, ¿hay fruto de lo que hago para Dios? ¿No será que no estoy con Él como Él quiere? ¿Que no estoy dispuesto a renunciar a tiempos? ¿A poner realmente mi vida en sus manos, en obediencia? Porque buscar al Señor, estar con Él, es tiempo de reloj. Es así. Yo tengo que decir, bueno, en este día yo voy a usar tanto tiempo para estar con el Señor. Hay que ser pragmáticos, como dicen los que... Hay que ser práctico. Si yo estoy todo el día trabajando, estudiando, ocupándome de mi negocio, y bueno, y después, ¿qué le doy al Señor? No estoy con Él. ¿Se dan cuenta? Es fácil. Una vez, él era era presidente del Banco Nación. En una oportunidad él hasta llegó a firmar los billetes. Un hombre muy ocupado. Y en una oportunidad, en uno de sus mensajes, él decía, era un hombre muy metódico, sumamente metódico. ¿Qué significa esto? Que para cada cosa tenía su horario. Quizá era el extremo, ¿no? Pero bueno, un hombre que había llegado a una posición como la que él tenía, debía hacerlo. Y era un maestro de la palabra de Dios. Horacio Alonso, hay muchos libros que están escritos por él y que hoy muchos podemos tener. Y me acuerdo de lo que él dijo en una oportunidad. Dice, mira hermano, si usted no tiene tiempo para el Señor, ¿usted sabe qué tiene que hacer? Si usted agarra su agenda y la empieza a recortar. Sencillamente así dijo. Usted agarra su agenda y la empieza a recortar. Es así. Hay que recortar, hay que empezar a dejar cosas. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, ¿aceptamos el desafío de estar con Él? Es un desafío, ¿no? Está en nosotros el aceptar el desafío. El Señor no nos halaga, nos dice las cosas como son. Pero ahí está la retribución para estar con Él. Entonces, no tener cosas para tener al Señor. Dejar cosas que quizás, Dios no quiere que yo sea un analfabeto. Si yo estoy estudiando, tengo que seguir estudiando, capacitarme, avanzar en la vida. Pero buscar el tiempo de Dios. No dejar el tiempo de Dios. Si soy un comerciante, igual. Si es necesario cerrar antes el negocio, y bueno, lo tendré que cerrar.
Los otros días nos contaba un hermano que tiene vivero y este hermano aprendió que el domingo cierra su negocio. Y el domingo, hermano, es un día de venta para el vivero, ¿no? ¿Qué le parece? Y él aprendió eso, porque estaba mal. Dice, yo tenía el negocio abierto los domingos, que es el día que más vendo. Y a partir de ese momento, dice, las ventas no le decrecieron, su negocio sigue estable. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuánto tenemos que aprender, no? Llamó así a los que él quiso. Después dice, segundo punto, llamó así a los que él quiso. Entonces, primero, aceptar el desafío de su llamado. Aceptar el desafío de su llamado. Segundo, a los que él quiso. Aceptar el desafío de la voluntad de Dios, del querer de Dios. El Señor nos llamó a todos. Estaba la multitud. El Señor deja la multitud y sube al monte y llama así a los que él quiso. Aceptar el desafío de su querer, de su voluntad. Y hermanos, esto es muy importante para nuestra vida. Dios nos llama a un servicio específico en la obra de Dios. Y es mi oración a Dios, sin duda la de muchos de ustedes, que el Señor nos diga, bueno, ¿cuál es el ministerio en el cual Él quiere que nos ocupemos? Porque hay algo específico, hay algo individual que Dios tiene para ustedes y tiene para mí. Lo que yo tengo que hacer para el Señor sin duda no es lo mismo de lo que tienen que hacer ustedes o algunos de ustedes, y lo que ustedes tienen que hacer para el Señor sin duda no es lo mismo que lo que yo tengo que hacer. A los que Él quiso. Hay un desafío, un querer, una voluntad individual de Dios para cada uno de nosotros. Quizás en la música, en la congregación, en la escuela dominical, hablando a otros, eso todos lo tenemos que hacer. Hablar a mi familia, hablar a mi vecino. Hay algo individual que ustedes y yo tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es el riesgo que corremos con esto? De no aceptar el desafío de la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque decía el texto, llamó así a los que Él quiso. Hay un deseo, una voluntad de parte del Señor. Para usted, hermano, en forma individual, y para mí, a los que Él quiso. Uno piensa en los apóstoles, ¿no? Estaban los 12 reunidos. Ellos tenían su historia pasada. Algunos habían sido pescadores, otros publicanos. Sin duda tenían su pasado. Y tenían su presente, iban a tener su futuro. Sin embargo, aceptaron el llamado de Dios. Ahora, hermanos, qué importante que es esto, aceptar el llamado de Dios en nuestro contexto en el cual vivimos, porque no todos tenemos el mismo contexto de vida. Aquí hay distintas historias. Algunos estamos solos, ¿no es cierto? Me pongo yo como ejemplo. Algunos quizás se quieren casar o nos queremos casar. ¿Qué les parece? Algunos quizás están sin trabajo o estamos sin trabajo. Algunos quizás quiere la casa porque no la tiene. Dice, yo quiero la casa. Hasta que no tenga la casa, no voy a poder servir al Señor. Hasta que no esté casado no voy a poder servir al Señor. Bueno, entonces yo no voy a servir nunca más. ¿Qué más podemos decir? Hasta que no crezcan los chicos, o hasta que no tengan los chicos, yo no me voy a involucrar en las cosas del Señor. No. Yo voy a esperar, o voy a esperar recibirme, terminar mis estudios, entonces voy a encargar las cosas del Señor. Llamó así a los que Él quiso. Hay una voluntad de parte de Dios. Y no está bien discutir con el Señor mis tiempos y lo que Él está haciendo en mi vida. Y a veces caemos en este error. Hubo un hombre que cayó en este error. Miren, vamos al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12 al 16. Este hombre se llamaba Gedeón. Y el pueblo de Israel estaba siendo disciplinado por Dios. Disciplinado por Dios. Porque cada uno hacía lo que le parecía y no buscaban a Dios.
Entonces, después de haber tenido un tiempo de prosperidad con Josué, el pueblo no siguió en los caminos de Dios. Y entonces estaba padeciendo de los enemigos de la tierra de Canaán, que ellos tenían que conquistar. Tenían que entrar en Canaán y conquistar la tierra. Pero sin embargo, ¿qué pasaba? Estaban siendo ellos conquistados por los que habitaban Canaán porque no estaban obedeciendo a Dios. Estaban teniendo comunión con las naciones que habitaban Canaán, que eran naciones idólatras, y entonces esto no agradó a Dios. Entonces estaban padeciendo, y dice el versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve, aquí está el llamado de Dios a este hombre, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hasta aquí nomás, hermanos. Es muy interesante el capítulo 6, si quieren luego en sus casas lo pueden leer. Pero fíjense este hombre, que era un muchacho joven en su familia, era el menor. Y en ese momento los versículos anteriores dicen que estaba sacudiendo el trigo y estaba guardando la cosecha, porque los madianitas venían y arrasaban con todo y se llevaban todo el sustento. Y entonces en ese momento este hombre estaba haciendo una tarea hermosa, esforzada, y se estaba arriesgando su vida, sin duda. Y en ese momento se le aparece el ángel de Dios y le dice que él iba a salvar a Israel. Fíjense. Ahora, ¿cuál era la condición? Dios iba a estar con él. Pero este hombre empezó como empezamos todos nosotros, ¿no? Cuando Dios nos llama a alguna tarea. Y entonces empezamos a hacer estadísticas, ¿vio? Porque somos muy amigos de las estadísticas, de los números. Y yo, Señor, si yo soy el más chico, me falta inteligencia. Además, mi familia no es de las más notables. Yo no tengo apellido, no tengo, etcétera. Y entonces empezamos a decir, bueno, así estaba Gedeón. Pero el tema era que Dios lo había llamado. ¿Y cuál era el tema? El tema era que Dios iba a ir con él. Y esto Gedeón no lo había entendido. Después sí lo entendió, ¿no? Pero Gedeón, ¿cuántas cosas faltaban en su vida? Hay muchas, sin duda. Pero la cuestión no era las cosas que le faltaban, sino era que Dios iba a estar con él. Entonces Gedeón empezó a discutir con Dios en cuanto a la voluntad de Dios para él en ese tiempo. Y qué bueno que es aceptar el desafío de Dios y decir, bueno, Señor, si vos me llamás a esta tarea, si está en tu... bueno, la voy a hacer. Así sea el menor de la familia, así me falte esto, me falte lo otro, la voy a hacer. Aceptando el desafío del querer de Dios y de la voluntad de Dios. Pero dice, llamó así a los que él quiso, volvemos a Marcos, ¿y qué hicieron los discípulos? Capítulo 3, volvemos a Marcos, a los que él quiso y vinieron a él. Y aquí, hermanos, si yo antes
Veo aceptar el desafío de Dios en cuanto a estar con Él, aceptar el desafío de Dios en cuanto a su voluntad para nuestra vida. Aquí veo aceptar el desafío de Dios a obedecerle, a obedecerle. Nadie que quiera hacer algo para el Señor lo va a hacer acompañado por el Señor si no está obedeciendo al Señor. Y vinieron a Él. Y vinieron a Él. No debemos servir al Señor con áreas de nuestra vida en desobediencia. A Él debemos procurar arreglar estas áreas de nuestra vida. Es decir, cuando yo en la iglesia tengo un comportamiento y en mi casa con mis padres tengo otro, y soy rebelde y contestador y etcétera, con mi esposa no puedo decir, pero bueno, ¿quién la tiene? O la esposa con el esposo. Y esas cosas que vemos que no están claras, que hay una doble vida. Porque hermanos, aquí no es fácil comportarnos bien, ¿no? ¿Cuánto estamos? 1 hora y pico. Si hablo yo, quizá un poco más. Pero aquí es fácil comportarnos bien. El tema es después, ¿no? Cuando estamos en casa, cuando estamos en la intimidad. Y allí hay áreas de desobediencia. Allí hay áreas en donde tenemos que corregir la vida. Porque hermanos, hay una bendición. Si nosotros procuramos corregir la vida ahí, Dios nos va a hacer fuertes, porque es lo que dice el libro de Job. Cuando uno corrige estas cosas en la intimidad, en donde allí quizá nadie nos ve, pero Dios nos ve, Dios va a dar fuerzas. Va a fortalecer el ministerio, nos va a fortalecer en forma individual y va a dar fruto a lo que hacemos para Él. Dice Santiago 4:8, yo lo leo, ustedes no lo busquen, no es un texto conocido. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo o los de un corazón dividido, purificad vuestros corazones. Esto no se lo está diciendo a los no creyentes, nos lo está diciendo a nosotros, porque Dios nos ve. Yo puedo estar sirviendo a Dios acá, pero Dios conoce cómo es mi conducta en mi oficina, en el estudio, en mi casa. Él me conoce. Pues dice, purificar los corazones. ¿Cómo es mi intimidad? ¿Qué música escucho? ¿Qué revistas leo? ¿Qué programas de televisión veo? ¿Cuántas cosas que están en la intimidad? ¿Cómo es mi relación con mis padres, en mi estudio? Cosas que Dios ve. Entonces llamó así, primero la comunión con Él, a los que Él quiso, en su voluntad, y vinieron a Él. Hay obediencia, y es lo que debemos procurar hacer. Un hombre que no obedeció a Dios, muchos, pero que podemos recordar, fue Sansón. También está la historia en el libro de los Jueces. Sansón había sido un hombre apartado, Dios había apartado para su servicio. Sin embargo, Sansón desobedeció a Dios, no lo obedeció, y un día el Señor lo dejó. Dice la palabra de Dios que el Señor lo dejó. Y esto es terrible. Pensar que Dios me puede dejar a mí, eso es atroz. Lo que puede pasar. Por eso que uno tiene que buscar enseguida qué áreas de mi vida no estoy obedeciendo a Dios. No sea cosa que estoy sirviendo solo. El Señor ya no está más conmigo. Y dice la palabra de Dios que Sansón nunca creyó que Dios lo había dejado. Y después fue su fin tan amargo que ahora no tenemos tiempo de ver. Pero ya estamos terminando, hermanos. Dice, y estableció a 12. Y esta palabra establecer, en el original, significa haber hecho una cosa. Establecer, afirmar, pero haber hecho una cosa, haber hecho algo. Y hermanos, esto es aceptar el desafío de su llamado para que Él nos establezca, para que Él nos forme. Él nos forma en su servicio para Él. Dios nos forma y nos prepara mediante nuestro servicio para Él. Cuesta aceptarlo, pero es así. ¿Cómo voy a aprender a orar? Orando. ¿Cómo voy a aprender a testificar a otros? Testificando. ¿Cómo voy a aprender a estudiar la palabra de Dios? Estudiándola. Dios nos va capacitando mientras estamos sirviéndole. Hay un ejemplo muy hermoso en la palabra de Dios, que yo cuando lo descubrí me llamó mucho la atención. Y es el caso de Esaú y Jacob. ¿Ustedes recuerdan la historia de estos dos hombres?
Vamos al libro de Génesis 25 al 27. Génesis 25, 27. Aquí hay dos hermanos, hijos de Isaac y Raquel. Y quienes tienen hijos saben, ¿no?, que dos hijos no son iguales, ¿no?, por más que sean del mismo padre, ¿no?, y de la misma madre. Pero acá pasaba igual, no eran iguales. Dice 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. A Esaú le gustaba el campo, por lo tanto cazaba, y Jacob estaba muy contento con Esaú. Era el hijo privilegiado para Jacob. ¿Por qué? Porque comía de la casa. Esaú, perdón. Jacob era distinto, era un hombre quieto, que habitaba en tiendas. Y entonces Raquel tenía su corazón inclinado hacia Jacob. Así era la madre, ¿no? Estaba inclinado por ella. Pero ¿qué hizo Dios con este hombre Jacob? Lo cambió. ¿Y Jacob qué fue? Fue un pastor. Lo dice allí el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 12. Dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Fue pastor. Qué cambio, ¿no? Quizá alguno de ustedes dirá, bueno, pero yo quiero adquirir mujer, ¿qué voy a tener que hacer pastor? Bueno, no sé. No sé. Pero fíjense el cambio que hizo Dios. Un hombre quieto, de tiendas, y lo cambió en un hombre de campo. Así hace Dios. Tenemos a Moisés, un hombre que había estado en la corte de los egipcios, un hombre lleno de sabiduría humana. Dios lo cambia en un pastor, lo lleva allí al desierto a pastorear unas pequeñas ovejas, unas pocas ovejas, no pequeñas, unas pocas. También lo cambió. Entonces estableció a los 12, los capacitó y los formó para el ministerio. Eso es lo que hace Dios, hermano. Nadie comienza sabiendo. Algunos dicen, bueno, yo hasta que no me prepare, hasta que no tenga un conocimiento de tal cosa, no es tan así. Es decir, Dios va capacitando para el servicio. Jacob dejó la comodidad, el abrigo de las tiendas, y lo cambió por la incomodidad, por la intemperie y por el ganado. Y qué bueno que es saber esto, porque de repente nos vamos a encontrar haciendo cosas que nunca imaginamos en la obra de Dios. A veces pasa así. Entonces, lo que alguno puede decir, dice, bueno, esto yo nunca lo hice, así que no lo voy a hacer. Podemos decir. Algunos dicen esto yo no lo voy a hacer porque nunca lo practiqué, porque nunca lo hice. Esta tarea a mí me parece que no, porque yo nunca la hice. No es así. Dios capacita, Dios establece y Dios prepara. No lo que yo quiero, ¿no?, sino lo que el Señor quiere. Por eso qué importante que es cuando queremos servir al Señor, hermanos, presentarnos delante de Él y decir, bueno, Señor, estoy dispuesto a lo que tú me mandes a hacer. Lo que nos dicen tantas veces los hermanos cuando comparten la palabra, los ministerios no se eligen, los da el Señor. Y Él da las capacidades para hacerlo. Entonces, aceptando su desafío, porque Él nos va a establecer y nos va a formar para la tarea. Pero además dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y esto, hermanos, es también importante, aceptando el desafío de permanecer con el Señor. ¿Y qué es esto de permanecer? Bueno, el Señor Jesucristo dijo esto cuando nos habló allí en esa parábola de la vid. Recuerdan, Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. ¿Cómo sigue? Si no permanecemos en la vid, no vamos a llevar fruto. Debemos permanecer en la vid para llevar fruto. Ahora fíjense allí, dice el Evangelio, dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, uno dice, hay vides que no son verdaderas y cuyo labrador no es el Padre, ¿no? Si el Señor dice, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador, significa que hay muchas otras vides que no son verdaderas y que el Padre no es el labrador. ¿Quién será el labrador de estas vides? El diablo, sin duda, ¿no? Hay otras vides y el diablo es el labrador. Muchas veces queremos servir al Señor permaneciendo en estas vides, que no es la verdadera. La verdadera es el Señor y el labrador de la vid es el Padre. Pero hay otras vides por ahí, en las cuales quizás nosotros podemos llegar a querer permanecer, pero no son las vides verdaderas, y el labrador es el diablo, ¿no? Allí está la vid de la sabiduría humana. La sabiduría humana, qué fácil que es caer en esta vid que atrae, que atrae. La vid de la sabiduría humana, usando de esta vid para discernir las situaciones de la vida, para aconsejar en las cosas de Dios. La vid de la sabiduría humana. ¿Quién es el labrador de esta vid? El diablo. Y cuántas cosas más, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, terminando ya entonces, hermanos, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. ¿Cómo hemos de permanecer en él? Bien, estando en la vid. ¿Cómo vamos a estar en la vid? Obedeciéndole a él. Y para enviarlos a predicar. Aquí, hermanos, yo veo el desafío que el Señor nos plantea a nosotros para predicar la palabra de Dios. Y cuando uno piensa en este desafío, es bueno quizás acordarse de aquel episodio que vivió Isaías en la presencia de Dios. Allí cuenta el escritor, que es Isaías, capítulo 6, que él tuvo una visión extraordinaria de la presencia de Dios. Estaba Dios sentado en un templo, en un estrado, y dice que la visión de Dios a él le dio temor. Le dio mucho temor. Y dice, yo soy de labios inmundos y habito en medio de un pueblo inmundo. ¿Cómo pude haber visto a Dios? Dice que allí entonces vino un ángel, tomó una brasa del altar y puso esa brasa en su boca. ¿No? ¿Cómo habrá quedado la boca, no? De pobre Isaías, ¿no? Pero así es. Y dice, ahora es limpio tu pecado y limpia tu culpa. Y entonces luego se escucha una voz que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él entonces responde Isaías, heme aquí, iré yo. Y hermanos, yo pienso que Isaías tuvo la experiencia que todos nosotros debemos tener antes de servir a Dios en cualquier área de nuestra vida. Primero, estar limpios delante de Dios, saber que Dios es todopoderoso sobre toda circunstancia, como Él lo entendió. Y después, la pregunta que el Señor nos hace a todos nosotros. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Qué conmovedor, ¿no?, que es este llamado. Porque el Señor podría enviar a los ángeles, que fueron mensajeros, ¿no? Es decir, los ángeles son mensajeros, sin embargo, Dios no envía ángeles, sino que nos envía a nosotros. Pero dice que hemos de ir en representación del Señor. ¿Y quién irá por nosotros? Y ser representante de alguien significa pensar como esa persona a quien vamos a representar. Y es importante que pensemos igual que Dios, en cuanto al pecado, por ejemplo. Es importante que pensemos igual que Dios en cuanto a su amor por nosotros. Y es importante que pensemos igual que Dios en cuanto a su amor por las personas. Y es importante que pensemos igual que Dios en cuanto al destino que les espera a las personas. Por eso que no solamente decir, bueno, estamos representando al Señor. No, cuando hablamos de representar al Señor, porque ¿quién irá por nosotros? Debemos pensar en estas cosas que son importantes y que yo las debo pensar. Yo antes de transmitirle esto lo pensé para mí y digo, ¿yo esto lo pienso realmente? Muchas veces no. ¿Quién irá por nosotros? El Señor quiere que yo piense en cuanto al pecado igual que Él.
quiere que yo piense en cuanto al amor del Señor Jesucristo en la cruz, igual que Él. Y quiere que yo piense en cuanto a la necesidad de las personas de conocer al Señor, igual que Él. Es así. Pero a veces no lo hago así. Por eso nos ocupamos en tantas cosas, por eso distraemos el tiempo en tantas otras, y nos olvidamos de esto, de que es importante, de que estamos representando al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que ustedes y yo podamos realmente cumplir con este deseo que es el del Señor. Él quiere que prediquemos, que nos ocupemos de sus cosas. Pero hace falta estos pasos. Llamó así a los que Él quiso. Estableció a 12. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Comunión con el Señor, aceptar su propósito, su voluntad en mi vida, no cuando es mi tiempo, sino cuando es el tiempo de Él, cuando Él lo dispone. Él nos establecerá, nos capacitará para la obra, permanecer en Él y predicar. Que el Señor nos ayude para hacerlo en limpieza y sabiendo que Él es todopoderoso y está con nosotros. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y quisiéramos, Señor, de veras, hacer como aquellos tesalonicenses, Señor. Saber que viene de ti, Señor, para nuestras vidas. Y cuánto quisiéramos, Señor, erradicar de nuestra vida el entusiasmo que tantas veces nos hizo fracasar. Señor, quisiéramos de veras aceptar de parte tuya el llamado, aceptar, Señor, de parte tuya tu voluntad para nuestras vidas en este tiempo, aceptar, Señor, de parte tuya el ser establecidos por ti, formados por ti para la obra, y aceptar, Señor, de parte tuya el permanecer en ti. Y, Señor, comprometernos contigo y con el Padre, en saber que somos tus representantes aquí en la tierra. Señor, enorme privilegio, ayúdanos de veras a que cada uno de nosotros podamos sentir como tú sientes por la necesidad de un mundo que no te conoce, que se pierde y que necesita de cada uno de nosotros. Ayúdanos en esto, Señor, lo necesitamos y pedimos, Señor, que tú nos ayudes en nuestras necesidades personales, que tantas veces, Señor, el diablo utiliza, Señor, para que no nos ocupemos en tus cosas. Ayúdanos a echar sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.